Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Cruz. Soy estudiante de psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAM. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los grupos, de su existencia y de sus teorías. Entonces, nos vamos a basar en 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es un grupo y cuáles son sus criterios básicos para su existencia? Para dar respuesta a esta pregunta nos basamos en el libro Dinámicas de Grupo, del cual sus autores son Vivas, Rojas y Torras. Para ellos, el grupo lo constituye un número de personas que interactúan entre sí de acuerdo con un esquema establecido. Tenemos, por ejemplo, pues trabajadores de una empresa, tenemos también estudiantes de un colegio, de un curso, y también tenemos pues vecinos de un edificio. Si lo vamos a categorizar, lo podemos manejar, digamos, el grupo de mujeres o el grupo de hombres. Si nos basamos en la teoría o de acuerdo con John Eber, los grupos existen para poder establecerse las relaciones entre las personas, las leyes que las guían y lo que surgen de dichas relaciones. Y también existen también para poder estudiar pues, el comportamiento que ellos tienen en determinado grupo, ya que las personas pues no actúan o no se comportan de la misma manera en todos los grupos, tienen de acuerdo su comportamiento de acuerdo al entorno. Entonces, como segunda pregunta tenemos, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial? Entonces, podemos decir que la teoría psicosocial se maneja en dos herramientas. Entonces, la primera consta de un examen que se enfoca en la realidad social. ¿Cómo así? Entonces se establece como un proceso que se quiere llegar a que la persona analice, entienda, comprenda la realidad que está viviendo y transformarla en situaciones positivas. Como segunda herramienta tenemos que se enfatiza sobre la mirada crítica sobre el contexto, que quiere decir que las personas empiezan a tener un punto de vista eh, de sí mismo y del entorno que lo rodea, cuestionándose, llegando a un realismo crítico y constructivo, siempre enfocándose en el lado positivo, siempre sacando de lo mejor que se puede adquirir de un grupo. La teoría clásica, en cambio, la teoría clásica de un grupo la constituye un número de personas que interactúan entre sí de acuerdo con esquemas establecidos entre sí. O sea, la psicología psicosocial lo que quiere es acoger todo lo positivo, en cambio la teoría clásica se adapta a un esquema establecido y listo. Entonces, la importancia de los grupos es estudiar y comprender de la evolución o la interacción que cada persona tiene en el grupo. Como les decía anteriormente, no todos nos comportamos de acuerdo, digamos, en un grupo de trabajo. En un grupo de trabajo las personas pues son serias, tienen que ser de carácter, pues digamos, un poco estricto. En cambio, ustedes se van a un grupo de amigos y obviamente el grupo de amigos es más chévere, como más amplio, y pues obviamente su comportamiento va a ser como más de interacción. Entonces, la importancia es estudiar y analizar esos comportamientos. Entonces, tenemos la otra pregunta que es, ¿qué importancia tiene para el psicólogo identificar en un grupo los roles, el estatus, el liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal y la estructura para la elaboración de un diagnóstico y una posible interacción? Entonces, como les decía anteriormente, es analizar el comportamiento y la interacción de los individuos entre sí. Eso es súper fundamental, o sea, analizar. Lo que nosotros nos vamos a enfocar es en analizar para poder comprender del por qué nace ese comportamiento, de por qué nace esa interacción con X personas. Porque puede ser que la persona esté en un grupo, pero no con todas las personas va a interactuar de la misma manera, sino que con ciertas personas va a tener como más confianza y con otras como que sí, somos compañeros y ya.
Entonces, es saber por qué él se comporta con X persona, se comporta tan serio y con otra X persona, por qué se comporta tan amplio y espontáneo. También tenemos, eh, en el transcurso de este semestre, se puede decir, tuve un módulo que se llamaba Psicología en los grupos. Nosotros éramos un grupo de 5 compañeritas, incluyéndome. Entonces, ahí parte una pregunta: ¿cuál o cuáles técnicas se podría implementar para mejorar o fortalecer el proceso de la dinámica grupal? Desde mi punto de vista, para mí es muy importante eh, aplicar mucho la técnica de integración grupal, ¿sí? Porque yo creo que no, si hay no hay una integración grupal, no hay una buena comunicación, no hay una buena interacción, no, digamos, la información no fluye como debe fluir, se va a tardar más llegar al objetivo. Entonces la integración para mí es fundamental, ser equitativos en ese grupo de trabajo, o sea, tú participas, yo participo, todos participamos, eso para mí es fundamental, tener una comunicación continua y sentirse cómodo en ese grupo, para mí es fundamental. Por último, ¿qué importancia tienen los grupos para el desarrollo del individuo, para sí mismo, el del grupo y para la sociedad? Lo importante es, la importancia es que los individuos, las personas, desarrollen habilidades y fortalezcan los lazos con las demás personas, saber cómo van a actuar en cada situación y siempre tomar las mejores decisiones para un buen beneficio. Digamos, para un grupo, el beneficio va a ser mutuo. Y la importancia es llegar al objetivo que se plantea desde el principio, con buena estructuración, con buena comunicación, con respeto. Eso para mí es muy importante. Y también por eso se crea, pues yo desde mi punto de vista pienso que por eso se crean los grupos, ¿no? Para saber y fortalecer esos lazos. Por ejemplo, los grupos familiares. Entonces, para mí es muy importante que en la familia haga un lazo fortalecido de emociones, cosa que cuando venga un tiempo de adversidad se sepa, digamos, superar esa adversidad y ese conflicto que se está presentando con buenas soluciones, y se va a hacer de forma familiar y en equipo. Entonces, espero que esto les haya gustado y tengan un poco más amplio el concepto de por qué los grupos, de por qué la interacción, de por qué la importancia de los mismos. Les agradezco mucho su tiempo. Hasta luego, que estén muy bien.